Bienvenidos a la primera clase de composición de funciones. Se sobreentiende que uno ya tendría que tener en cuenta o saber el tema de dominio de funciones e imagen de funciones. O sea, lo que es el dominio de una función y que es la imagen de una función. Requisito fundamental saberlo para poder ver el tema de cómo componer funciones. Igualmente, a medida que vamos dando el tema, yo voy a hacerme lugar para aquellos que no tienen muy claro el tema de dominio de imagen, a enfatizar un poco ese tema como para poder seguir explicando. Pero no obstante, sería un requisito esencial saber mínimamente lo que es el dominio de una función y la imagen de la función y cómo sacarlo. Ya sé que con calculadoras gráficas como el Mathway, el GeoGebra y todo lo que aparecen en Google son buenísimos, pueden darnos un gráfico de la función y de ahí poder saber quién es el dominio de la función y su imagen, ¿no? Es muy bonito usar esas plataformas porque por lo menos intuitivamente nos ayuda a razonar, a pesar de que nosotros tenemos que en un examen sacarlo analíticamente, el tema de dominio de la imagen, porque el profesor va a querer que usemos lápiz y papel y regla y podamos hacer, bien, un buen gráfico, pero con el gráfico él no se va a convencer, eso queda muy estético, pero a la hora de revisar si el examen nuestro y ver si realmente sabemos bien el tema, va a decir, bueno, mínimamente tiene que hacer cuentas para sacarme el dominio, la imagen, y bueno, después si quieres hacer el gráfico, hacer, pero hay que hacer las cuentas. Bien, vamos a empezar con este tema de composición de funciones y en principio lo que habría que hacer es mostrar la guía con la que vamos a trabajar. Aquí está la guía con la que nosotros vamos a trabajar. A ver, vamos a agarrar el puntero láser como siempre. Es el ejercicio 4A. Dice, hallar la composición, y acá ponemos FOG. En realidad se lee FOG, muchas veces se lee en la jerga, se lee FOG, o se pone F cerito G. Un cerito chiquitito G, esto significa componer la función F con G. O componer la función G con F. Este FOG y este GOF significa componer F, o componer, es decir, componer F con G o componer G con F. Esto es parte de la nomenclatura habitual de la matemática, no hay que asustarse. Eso significa componer funciones, F con G o G con F. Pero no hay que asustarse. Entonces, hallar las composiciones estas de las siguientes funciones e indicar el dominio de la función compuesta. O sea, una vez que componemos la función, seguramente cuando compongamos dos funciones vamos a obtener otra función. Y de esa función nos están pidiendo cuál es su dominio. Hay que entender eso, que al componer dos funciones generamos una nueva función y de esa nueva función vamos a encontrar su dominio respectivo. Bien. Bárbaro. ¿Qué es esto de componer dos funciones? ¿Qué es esto de componer dos funciones? Vamos a analizar bien. Tenemos varios ejemplos acá. Seguramente por ahí podamos hacer uno o dos ejemplos hoy. Pero bueno, la intención es entender qué significa componer dos funciones. Bueno, lo que vamos a utilizar es una pizarra de Zoom, una pizarra blanca de Zoom. Vamos a compartir pantalla con una pizarra blanca de Zoom y vamos a explicar el tema de composición de funciones, lindo tema. Vamos a empezar a escribir el título. Vamos a poner acá. Composición de funciones. Componer dos funciones. Composición de funciones. Un título que, bueno, lo dice todo, podríamos decir, ¿no? Componer funciones significa generar a través de esas dos funciones una nueva función. La pregunta es cómo hacerlo.
Claro. La pregunta es cómo hacerlo. Bueno, ahora vamos a ver. Composición de funciones es el título. Vamos a subrayarlo. Bueno, bárbaro. Para poder componer dos funciones, en principio lo que necesito son dos funciones. Mínimamente dos funciones. Podría tener más funciones para componer, pero bueno, en principio mínimamente necesito dos funciones. Para componer, para juntar dos funciones de esta forma que ya vamos a mostrar, necesito mínimamente dos funciones. Vamos a entenderlo intuitivamente a través de diagramas de Venn, a través de conjuntos. Nosotros en el colegio usábamos los globitos, esos que eran los diagramas de Venn, y con eso vamos a entender qué significa componer funciones. Y a partir de ahí vamos a hacerlo después analíticamente con algún ejemplo, como apareció en pantalla en esa guía del ejercicio 4. Bueno, vamos a analizarlo un poco esto. Supongamos que tenemos dos funciones. Vamos a poner, supongamos que tenemos dos funciones. Supongamos que tenemos dos funciones. Dos funciones, qué sé yo, cualquiera. Vamos a alargar un poco acá. Vamos a ver, tenemos dos funciones. Una es f de x. ¿Quién es f de x? Cualquier función, no importa ahora. F de x y otra que la llamamos g de x. Por lo general, siempre es f y g. Puede ser f y h. No importa la letra. Son dos funciones. Dos funciones cualquiera. F de x y g de x. Supongamos que yo no escribo una función f de x ni lineal, ni cuadrática, ni homográfica, y g de x tampoco. Pueden ser cualquier par de funciones de las que vengan, de las que aparezcan, por ejemplo, en el ejercicio 4 de esa guía, cualquier par de funciones del universo. Bueno, supongamos que analizamos estas dos funciones. Se supone que cada función tiene su dominio y tiene su imagen. Como función, todas las funciones tienen su dominio, que son todos los valores de x que puede aceptar la función. O sea, significa que son todos aquellos valores de x que puedo meter donde dice, que puedo meter donde está la x. Es decir, puedo meter, digamos, son todos los valores, el dominio son todos los valores de x que puede aceptar la función. Significa que donde dice x en la función puedo meter todos aquellos valores que me den un valor de y. O sea, que me generen un valor de y. O sea, meto del dominio, tengo infinitos por ahí números, ¿no? O no, que pertenecen a ese conjunto dominio, los meto en la x de la función y la función me devuelve un valor de y que va a ser parte de la imagen. Si meto un valor de x dentro de la función y la función, al procesar ese valor de x con su fórmula, me devuelve un valor de y, ese valor de y va a estar en la imagen, y por lo tanto, obviamente hay una correlación entre el valor de x que está en el dominio con el valor de y que me está devolviendo la función en su imagen. Entonces, el dominio son todos los valores de x que puede procesar la función en su fórmula, todos los que pueda. Ahora vamos a ver. Y la imagen son todos los valores que devuelve la función para todos aquellos valores de x que yo ingreso en la fórmula de la función. Son todos los valores que procesa la función, que calcula la función, y todos esos valores los devuelve a un conjunto de llegada que se va a llamar imagen de la función. Eso como para repasar en voz alta qué significa el dominio y la imagen. Se supone que uno ya lo tiene que saber. Y además hemos hecho gráficos con las plataformas gráficas que hemos usado siempre. Y ahí vemos, el dominio va a ser el eje X, o sea, todos los valores que están sobre el eje X, todos aquellos valores que están sobre el eje X, tal que la función me arroje un valor de y, esos valores de x son el dominio. Y la imagen va a ser todos los valores de y que voy a observar sobre el eje de ordenadas en la gráfica, que arroja la función.
O sea, es fácil detectar con un gráfico quién es el dominio y quién es la imagen, pero a la hora de presentarme en un examen, con un gráfico no voy a convencer al profesor. Entonces tengo que sacar analíticamente cómo es el dominio y cómo es la imagen. Que ahora vamos a repasar un poco eso, que supuestamente uno ya lo tiene que saber. Entonces estamos repasando en voz alta cosas que uno ya debería saber, pero igualmente yo cuando veamos algún ejercicio voy a enfatizar el tema. Y veamos, bueno, supongamos que tenemos dos funciones genéricas, dos funciones cualquiera, ¿no? Y supongamos que, bueno, G, la función G, tiene un dominio, dado por este conjunto en particular que voy a graficar. A ver si me sale bien. Ahí está. Este es el conjunto que va a ser el conjunto de partida de la función G, que va a ser el dominio de la función G. El dominio de la función G. Bueno, obviamente todo dominio tiene su correlato con su imagen. O sea, obviamente, dado un dominio de una función, a partir de su dominio puedo generar la imagen de la función. O sea, si yo tengo el dominio de una función, meto los valores de x en la fórmula de la función y al procesar esos valores, matemáticamente me devuelve valores de y. Esos valores de y van a encajar dentro de un nuevo conjunto que se llama imagen. Entonces, vamos a ver eso. Vamos a dibujar acá un conjunto de llegada. El conjunto de llegada se lo suele llamar codominio de la función. Pero puedo graficarlo bien ahí. Bien. No sé si lo grafiqué bien, pero vamos a graficar un poquito más. Ahí está. Ese es el conjunto de llegada de la función g. Espero haberlo dibujado bien. Bueno. Entonces. Esto va a ser el dominio de la función g. Vamos a poner dom, paréntesis g. Esto significa dominio de la función g. Y va a parar a un conjunto de llegada, que se llama codominio de G. ¿Se puede poner codominio de G? Sí, ¿por qué no? Codominio. ¿Qué significa codominio? Codominio, vamos a poner así, codominio de G. Esto es codominio de G. ¿Qué significa codominio? Co significa compartir. Etimológicamente, co, cuando uno pone co adelante, significa, ese prefijo co, significa compartir, como lo dice la palabra compartir. Es el conjunto compartido con el dominio. ¿Qué significa eso? Son todos los valores que tiene el codominio que provienen del dominio. Son todos los valores de I, podríamos decir entre comillas, que se generan a través del dominio de la función. O sea, meto los valores de x del dominio de la función en la función g, y esos valores que genera van a parar al codominio, a esa pileta llamada codominio. O sea, es el conjunto compartido con el dominio de la función. Eso es codominio. Eso es codominio. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, lo que va a suceder es lo siguiente. Acá va a haber elementos dentro del dominio, no voy a poner ni números, ni letras, ni dibujitos, ni nada. Supongamos de que bueno, agarramos un valor del dominio, lo metemos, ese valor, que es un valor de x de la función g de x, es un valor de x que le metemos dentro de la función g de x, es un valor de x que meto dentro de la función g de x,
G de X procesa matemáticamente ese valor y me devuelve un valor de Y. Me devuelve un valor que va a parar a esta enorme pileta que se llama codominio. Bueno, ok. O sea, yo estoy generando algo a través de mi función. ¿Quién es la función? La función es G de X. O sea que, precisamente, esto es agarrar y aplicar la función G en un cierto valor de X genérico que puede llegar a ser cualquier valor. O sea, dado un valor de X, me devuelve un valor en el codominio. Y así sucesivamente. O sea, lo que quiero decir, agarremos otro valor de X, lo metemos dentro de G de X con su fórmula procesa matemáticamente ese valor, y me devuelve un valor que va a ir a parar al codominio. Y así sucesivamente. Todos los valores que tome de ahí van a parar con el perfecto. Buenísimo. Ok. Y así sucesivamente. Bueno. Podría pasar de, bueno, puedo seguir tirando valores, o sea, todos los valores que del dominio que están en este conjunto de dominio, los puede procesar G y me devuelve un valor en el codominio. Ya está, bárbaro. Bueno, vamos a dibujar otra flechita, porque me gusta dibujar flechas, no porque me gusta dibujar flechas, sino porque estoy intentando explicar de que tomando un valor del dominio, bueno, me genera un valor en el codominio. Okay. Bien, listo. Bien, perfecto. Bárbaro. Ok. Vamos a ponerle, en vez de un número, vamos a ponerle un puntito. Este es un puntito que es un valor de X, este es otro puntito que es un valor de X también, este es otro puntito que es un valor de X también. Bueno, ok, llenamos de puntitos. Y obviamente son estos puntitos también que me devuelven, bueno, acá me devuelve un valor, este punto significa es un valor que me devuelve la función G en el codominio, después de haber procesado matemáticamente ese valor de X dentro de G. Bueno, lógico, bueno, dibujo puntitos. Son elementos, números, que me dan una función, lógico. Ok. Bueno, muy lindo. Ahora, vamos a hablar de la función G. G también es otra función. Una función que tiene su dominio y también su imagen. Y para eso lo que vamos a hacer es también dibujar un tercer conjunto que va a ser el codominio de la función f, porque a algún lado tienen que ir a parar los valores de x que procesa f. Yo meto donde dice, agarro la función f, en x reemplazo por números, y bueno, eso lo procesa la función f en su fórmula y me devuelve un valor. Me devuelve un valor que va a ir a parar a un conjunto que se llama codominio de f. Por lo tanto, necesito dibujar un tercer conjunto. Vamos a ver si lo podemos dibujar lo más estéticamente posible. Ah, no me gusta. Me gusta más el grosor. Algunas veces uno pierde tiempo haciendo esto, pero es preferible perder tiempo un poco para entender bien el tema. A ver si podemos graficar ahí.
Un poquito más alejado. Ahí, sí. Ahí queda bien. Es simétricamente ubicado. Bueno, esto va a ser el codominio. Codominio de G. Este es el codominio de G. Ay, no, perdón. El codominio de F. Perdón. Lo voy a escribir de nuevo. Un codominio de F. Conjunto de llegada de la función F, de todos los valores que arroja la función F. Todo el conjunto de valores que arroja la función F van a parar a este conjunto. Bueno, codominio de F. Bueno, supongamos que ahora vamos a pintar en azul. Supongamos que tenemos este puntito de acá. Bien. Este puntito de acá. Y este otro puntito de acá. Y hay infinitos puntos. Yo dibujo 3 porque si no estaríamos infinito tiempo, no tiene mucho sentido graficar tantos puntos para entender la idea de la composición de funciones. Entonces, bueno, supongamos que, bueno, para ese valor en azul, que es un valor de x de la función f, bueno, me arroja un cierto valor sobre el codominio de f. Y bueno, hacemos así, y me arroja un punto por acá, qué sé yo. Y para este otro también, qué sé yo, así. Y para este otro también. Tres valores distintos, cualquiera. Ahora hacemos los puntitos, que queda muy lindo. Esos son los tres valores que devuelve la función f sobre el codominio, ¿no? Ok. Bueno. Bárbaro. Y la cuestión sería la siguiente. Estos son los valores que devuelve la función f sobre el codominio. Vamos a poner eso. Vamos a poner acá la letra f de x. O sea, f de x la función. Bueno. Supongamos por un momento también que este valor que arrojó la función g sobre el codominio también es parte del dominio de la función f. Si este puntito rojo, como estoy indicando, también es parte de la función, también es parte del dominio de la función f, se supone que debería arrojar un valor sobre el codominio. Supongamos que sucede eso. Bueno, perfecto. Entonces arroja un punto sobre el codominio, porque ese punto rojo, a pesar de que es un punto que pertenece a la imagen de G y que cae dentro del codominio de G, también ese punto rojo
está dentro del dominio de la función f. Y si está dentro del dominio de la función f, va a devolver un valor sobre el codominio de f. Va a devolver acá. Pongamos. Listo, un puntito. Queda muy bonito. No sé si queda muy bonito, pero trato de que esos dos puntos sean iguales. Bueno, listo, ya está. Listo, ahí está. Y supongamos que este otro también. Este de acá. Este puntito rojo también está dentro del dominio de la función f. Por lo tanto, tiene que arrojar un valor sobre el codominio de f. O sea, sobre lo que va a ser la imagen de f. Uy. Qué mal. Ahí. Supongamos esto. Este puntito. Ahí está. Y ahí trazamos un puntito. Un puntito que va a estar dentro de la imagen de la función f que cae dentro del codominio de f, claro. Ok. Ese otro se viene mal. Ok. Bueno, muy bien. Ahora vamos a analizar lo siguiente. Por un lado tenemos el dominio de G, que es esto que está acá. Por otro lado tenemos la imagen de la función G, que es esto que está acá, estos tres puntos que caen acá adentro. Todos estos tres puntos que están acá adentro son parte de la imagen, de G. ¿Está? Todos estos están en la imagen de G. Entonces vamos a englobar ese conjunto y vamos a poner que es la imagen de G. Esto que está acá no es otra cosa que la imagen de G. Vamos a ponerlo con más tono. Esto es parte de la imagen de G. Eso es la imagen de G. Y vamos a poner imagen de G. Vamos a poner imagen de G. Vamos a poner un 18 para que no sea muy abultivo. Esto es la imagen, eso que está en rojo, que englobé en rojo, es la imagen de G. Pero necesito que sea rojo. Imagen de G. Sí, de otra cosa no va a ser. Ahí está. Voy a ponerlo acá para que, que se note que es la imagen de G. Ok. Eso es la imagen de G. Ese conjunto rojo no es otra cosa que la imagen de G. No sé si ponerlo acá arriba. Vamos a ponerlo acá arriba. Ahí está. Ese conjunto rojo es la imagen de G. Ahora, ¿quién es el dominio de f? El dominio de f son todos los valores que devuelve la función sobre el codominio. El dominio van a ser estos tres, el dominio de f van a ser estos tres puntos azules más estos dos puntos rojos. Porque estos dos puntos rojos que están acá arriba devuelven un valor sobre el codominio de f. Por lo tanto, están dentro del dominio de la función g. O sea que el dominio de la función g está dado por estos tres puntos. El dominio de la función f. El dominio de la función f está dado por estos tres puntos azules y estos dos puntos rojos. Ese es el dominio de la función f. Por lo tanto, vamos a hacer un conjunto, podríamos decir en azul, a ver si me sale, que agarre esos puntos. A ver si puedo, si no lo haré a mano. Ahí está, creo que me salió bastante bien. ¿Se ve? ¿Se nota? Sí. Sí. Bueno,
lógicamente, ese globito, ese conjunto azul, incluye los 3 puntitos azules y los 2 puntitos rojos. Eso va a ser parte del dominio de la función de f. Vamos a ponerlo acá. Se vea. Azul, dominio de f. Ok. No sé si entra bien ahí. Medio como que se va. Está bien. No importa. Ese es el dominio de la función f. Y podemos achicar un poquito. No lo agarro. A ver si lo puedo achicar. Aquí entra adentro simplemente. Y se vea. Sobrepase y se vea bien. Dominio de f. A ver, creo que va a quedar mejor así. Ahí está, se ve mejor. No sé si se ve mejor o peor, pero se ve. Se ve bien, ¿no? Dominio de f Sí, es sí, el sí. conjunto azul. Bien. Sí, sí. Buenísimo. Bueno, acá hay un problema. Hay un punto rojo que quedó afuera del dominio de f, que es este punto de acá. Lógicamente, este punto de acá no participa de la fiesta, no está dentro del dominio de f, y lamentablemente, o este punto, no sé por qué decir lamentablemente, este punto que quedó afuera del dominio de f no va a arrojar ningún valor sobre el codominio de f, claro, porque no está dentro del dominio de f. Si no, tendría que arrojar también y tendría que arrojar un valor sobre el codominio f y tendría que dibujar una flecha que vaya de este punto al codominio f. Y no lo puedo hacer porque no está dentro del dominio de f ese punto. Ese punto está aislado del dominio de f, está fuera del dominio de f. Bueno. Bárbaro. La cuestión sería la siguiente. Y ahora va a venir el tema de la composición de funciones. Y ahora va a venir el tema, sí, claro, de la composición de funciones. La pregunta que te hago a vos. Suponete que tuvieses que cruzar un puente. ¿Cuál sería un puente que vaya del dominio de G al codominio de F? ¿Qué caminos agarrarías? ¿Cómo harías para ir del dominio de G al dominio de F? En el primer puntito Sí. y, y de y de ese puntito que sale la flecha en azul al otro puntito azul. Fíjate que suponete que es un puente. Tienes que ir del dominio de G al codominio de F. ¿Qué caminos serían los puentes que te llevan directamente a destino? El uno y el 2 puede ser. Claro, obvio, Bueno, yo había contado exacto. solo el primero, pero Claro, son los se dos entiende. únicos puentes que llegan a destino. Los otros no llegan, se cortan. Si yo tomo el último, se corta. Ya no puedo de alguna manera seguir el camino. Me deja en el dominio, me deja en la imagen de G y ahí me quedé. No hay puente ahí. Entonces, eso es lo interesante, entender cuáles son los puentes y cuáles no. Y con eso vamos a entender lo que es la composición de función. Esa es la pregunta. Entonces, la pregunta sería esa. Y eso es lo que los libros son muy abstractos cuando mencionan este tema y mucho no se entiende, pero con esta pregunta se va a entender mejor el tema. Vamos a poner acá, estamos en 24. Bueno, pero voy a hacer 18. Pregunta. ¿Sí? Normalmente marca lo mismo.
No sé si hacerlo. No. Pregunta. Si tuviese que trasladarme, ahí, vamos a poner, de dominio de G a codominio de F. Si tuviese que trasladarme de dominio de G a codominio de F, perdón, ¿cuáles, con acento, cuáles, pues una pregunta, cuáles serían los puentes posibles? Los puentes posibles que me permiten hacerlo. Esa es la pregunta. Una pregunta importante porque esto da el pie a entender el tema. Da el pie a entender el tema y el porqué de la condición necesaria que voy a utilizar para poder hacer la composición, porque si no se cumple esa condición, que digo que va a ser necesaria, no se puede hacer la composición. Bueno, los dos puentes son estos, el primero y el segundo, o sea, sería, lo voy a indicar así en la pantalla, si se queda en el video. Este es un puente que me lleva de dominio de G a codominio de F, y este es otro puente que también me lleva de dominio de G a codominio de F. Y nada más, porque acá ya no hay un puente, porque yo voy de acá a acá y me quedé en imagen de G. Y chau. Y no puedo llegar a codominio de F. Así que este camino está cortado. Los dos únicos caminos, los dos únicos puentes son estos. Los dos únicos puentes de acceso son estos. Bueno. Entonces la respuesta es clara y sencilla. Vamos a poner ahora sí un número para que se vea. El rojo, claro. Esto es 1. No, es un poquito más chiquito. ¿No? Y 2. Y nada más. Ahí está. Los puentes dados por 1 y 2. La respuesta es esa, clara y sencilla. Clara y sencilla. Rojo. Respuesta clara y sencilla. Solo. Solo los puentes dados por los elementos 1 y 2. Para no poner más palabras. Ahí está. Bien. Entonces, lo ponemos una rayita. Subrayando. Ahí está. Bien, 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 bien. Entonces, eso es lo más importante, encontrar los puentes. Una vez que encuentra uno los puentes posibles, eso también lo voy a subrayar, todos los puentes posibles, es porque ya está entendiendo composición de función. Lisa y llanamente. Fácil. No sé si lo hace bien. Es muy sencillo el tema.
Hay que hacer cuentas, bueno, sacar dominios, imágenes y todo eso. Que bueno, lo de siempre. Bueno, puentes posibles. Bueno, y como yo ya tengo esos puentes posibles, los dos únicos puentes que van a componer las dos funciones f y g simultáneamente son estos dos, dados por el elemento 1 y 2, que son los enganches, ¿no? Que van a enganchar el puente para pasar del dominio de G al codominio de F. Son los enganches. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, la condición para poder hacer una composición es que haya estos puentes, 2 por 1 y 2. Si no, no se puede hacer la composición. O sea, para pasar de dominio de G a codominio de F, tiene que haber un puente, y el puente tiene que ser un conjunto de puntos que me ligue este primer punto con este último punto. Si no existen estos dos, 1 y 2, o por lo menos alguno de esos, alguno de esos dos puentes, no puedo componer funciones. No puedo componer funciones. O sea, lo que quiero decir, enfatizando el tema, que si yo meto acá un valor de X, lo procesa G, lo devuelve en la imagen, este valor que está en la imagen, como también está en el dominio de F, también lo procesa F y lo devuelve al codominio de F. Eso significa componer función. Y acá lo mismo con este segundo puente, pasa exactamente igual. Pero no va a pasar, desgraciadamente, con este último punto, porque acá meto este valor de X en G, lo procesa, me lo manda, obviamente, a la imagen de G, pero lamentablemente este punto no está dentro del dominio de F. Y como no está dentro del dominio de F, no va a arrojar ninguna imagen sobre el codominio F, porque está, obviamente, porque no está dentro del dominio F. Por lo tanto, acá no va a haber puente, y por lo tanto acá no voy a poder hacer composición de funciones. Entonces, la composición de función es siempre localizar dónde están los puentes para ligar el dominio de G con el codominio de F simultáneamente. Si no hago ese puente, no voy a poder hacer absolutamente nada. Entonces, vamos a enfatizar eso y vamos a hacerlo así, con un color verde. Y ahora sí voy a tener que hacerlo a pulso. Esto que tracé, que bastante bien, lo tracé a pulso. Si puedo ponerle la flechita mejor. Ahí está. Eso que tracé a pulso, si ahora se lo puedo trazar mejor, a pulso. No, lo tracé peor. Esto. Ay, me salió mal. Es difícil trazar a pulso. Pasa que igual no tiene. No hay que pensar mucho para trazar esto. En cuanto uno piensa, ya se le va la mano. Esto que yo estoy trazando acá, no es otra cosa que F compuesta con G. O sea, el valor que arroja G lo absorbe F, F lo procesa y lo devuelve acá en el codominio F. O sea, esto que está acá, vamos a ponerlo ya que estamos trabajando en verde, no es otra cosa que F compuesto con G. Vamos a ponerlo así. F, cerito, el cerito, no sé, cerito, ahí está. Eso es la función compuesta.
Mejor aún que poner esa maldita nomenclatura, lo pondría así y se entiende mejor. ¿Por qué se va a entender mejor? Ahora voy a explicar. Ay, qué mal, por Dios. Ahí está, listo. Esto que está acá es la composición de función. Esto es la composición de función. También lo que quiero decir es esto, ¿no? Ahora lo voy a poner quizá de una mejor forma. Si yo agarro un valor de x de acá, lo procesa G, me lo devuelve acá, sobre la imagen de G. Bueno, este G de x es el valor que procesa, que tira a la imagen de G la función G. Ese valor que da la función G, lo agarra F, lo procesa y me lo devuelve hacia el codominio de F. Eso significa componer la función. Hacer ese puente, ese link. Y que creo que lo indiqué mal porque debería haber ido a parar acá. Perdón. Así, o sea, tendría que haber ido a parar acá. Ahí. Ahí está, perdón. A ver si lo puedo hacer mejor. Ahora sí. Ahí está. Lo marqué mal este punto. O sea, agarro un valor de x, y acá agarro un valor de x, le vamos a poner x, agarro un valor de x, lo procesa G, me lo manda acá, a la imagen de G, y ese valor de la imagen de G lo agarra F, y F lo procesa y lo manda directamente al codominio F. Por eso tiene que haber un puente, si no esto no se puede hacer. Vamos a poner acá, entonces, ¿qué es lo que hicimos? Lo que hicimos es, evidentemente, eso. Hicimos F, cerito G, F cerito G, F cerito G, que es lo mismo que poner F compuesta con G de X. Bueno, esto es lo que realmente genera la composición. Este puente es el que me genera la composición. O sea que este F de G de X no es otra cosa que este elemento que voy a poner yo acá. Vamos a ver si lo podemos poner con 18. Vamos a ponerlo en 24 si se ve mejor. Entonces esto es F. Ahí está. Bueno. Entonces, eso es lo que está generando el puente. Este puente, que es el puente dado por el elemento 1, genera este salto que va directamente del dominio de G al codominio de F, haciendo esta operación. Lo que hago es meter acá adentro
los valores que arroja la imagen de G, los procesa F, y al procesar los F los manda al codominio de F. ¿Se entiende eso? Sí. ¿Entiende eso? Bien, es eso simplemente. Lo mismo pasa con el puente 2. El puente 2 hace exactamente lo mismo. Lo digo como para que se entienda, no lo voy a poner de nuevo, pero para no hacer tanto mamarracho, pero es eso. Con el punto 2 también pasa lo mismo. Meto este valor de X, lo procesa G, y después ese valor de G, que queda en la imagen de G, lo procesa F, y F lo manda al codominio de F. Es eso la composición. Ver puentes. Ver puentes. Si no hay puentes, no hay composición. Entonces, moraleja, y acá lo pongo, en verde también, 24 no, 18. Los puentes se identifican con la composición de funciones para ir del dominio de G directamente, saltando así de un lado a otro, como un puente, directamente a codominio de F. A codominio de F. Eso es la composición de función. Simple. Okay. O sea, vamos a subrayar eso. Parece importante. Los puentes se identifican con la composición de función. Con eso se identifica. Entonces, acá hay una nueva función que va del dominio de G al codominio de F. Entonces, vamos a poner eso. Aquí tenemos una nueva función que va del dominio de G al codominio de F. De esta forma, vamos a poner de esta forma, ¿por qué no? Vamos a ponerlo acá al costado, si no ustedes van a molestar de esta forma. Generamos una nueva función que va de dominio de G a codominio de F. A esa función la vamos a llamar h de x. A esa nueva función, porque es nueva obviamente, a esa nueva función la podemos llamar h de x. ¿Está bien? Bueno, h de x es fog. Fog, se lee fog, f compuesta con g de x, bueno, no importa. La podemos llamar h de x. Juan, Pedro, Ricardo, no importa.
pero a través de los puentes, si no, no puedo hacer nada. Entonces, ahora sí voy a enfatizar la condición necesaria para que sí se pueda hacer la composición. Ya lo dije, tiene que haber puentes. Si no hay puentes, olvidémonos de hacer composición. Si no hay puentes, no se puede hacer composición. Vamos a poner también. Si no hay puentes, no puedo hacer composición. Si no hay puentes, no puedo hacer composición. No puedo hacer composición. Eso es lo importante. No puede haber composición. Entonces, condición necesaria y suficiente es que haya puentes para hacer composición. No voy a poner eso, condición necesaria y suficiente. Ya lo dije en palabras. O sea, la condición necesaria y suficiente es que haya puentes para hacer composición. Vamos a poner. Entonces, vamos a enfatizarlo. Entonces, la condición necesaria, porque la necesito, eso es lo que significa, y suficiente porque no necesito más que eso, es que haya, es que para que condición necesaria y suficiente para que exista composición de funciones, si puedo, de composición de funciones. Bueno, acá voy a tener que seguir por abajo. Composición, y ahora sigo por acá abajo, de funciones. Es que haya puentes. Haya por lo menos algún puente. Por lo menos algún puente. Algún puente. Uno por lo menos tiene que haber, si no, ¿de qué estamos hablando? No se puede hacer nada. Ahí está. Vamos a ponerlo ahí. Así que bien claro. Bueno, entonces ahora sí vamos a entender matemáticamente lo que voy a poner. El hecho que haya puentes significa esto. 1 y 2. Estos dos elementos, 1 y 2, que se ven acá y que estoy marcando con el puntero láser, son parte de la imagen de la función g, que también caen dentro del dominio de la función f. Porque si eso no sucediese, entonces no existirían los puentes, como por ejemplo en este punto aislado de acá. Este punto de acá, si bien pertenece a la imagen de la función g, pero no está dentro del dominio de la función f, y por lo tanto, como no está dentro del dominio de la función f, no va a arrojar ningún valor sobre el codominio de f, y por lo tanto tampoco va a haber puente, y ahí no puedo establecer ninguna composición de funciones. Pueden repetir el video para lo que, para lo que dije, pero bueno. Pero bueno, la cuestión que ya estamos viendo lo siguiente, que dicho en otras palabras, en vez de decir puentes, para poder hacer la composición, dicho en otras palabras, para que exista la composición, lo que debería suceder, que la imagen de la función g, que es esta en este caso, indicando como en el puntero láser, que la imagen de la función g esté incluida en el dominio de la función f. Si la imagen de la función g no está incluida dentro del dominio de la función f, no va a haber puentes. Y si no hay puentes, no hay composición. ¿Se entiende? Sí. Entonces,
Ahí está el tema. Entonces, a consecuencia, en otras palabras, vamos a poner acá, en otras palabras, o sea, en otras palabras, los puentes significan que la imagen, vamos a poner imagen de la función g, esté incluida esté incluida dentro, bueno, ese dentro lo voy a tener que poner en otro lugar, abajo, dentro vamos a poner acá. Dentro de el dominio de la función, dentro del dominio de la función f, sí. Voy a ponerlo bien equivocado. O sea, la imagen de g tiene que estar incluida en el dominio de la función f. Si no, no va a haber puentes. Si no, no va a haber puentes. Por eso subrayo puentes y incluido dentro. Incluido y puentes lo voy a subrayar didácticamente. Ya. Puentes es el correlato de incluido. Porque si no sucede esto, no va a haber puentes, no se puede hacer composición. Bueno, lo voy a expresar bien grande. 24. Vamos a poner acá en verde, claro. No sé si ponerlo bien grande o porque esa es la parte final. La imagen de G tiene que estar incluida. Ahora voy a poner el término incluido porque no lo tengo acá, obviamente. Si zoom esto. Incluido en el dominio de la función G. De la función f, perdón. La lengua. Ahí está. Entonces, el término incluido, sí, lo voy a tener que poner a pulso. Bastante bien, Sergio. Bueno, y después una liñita abajo que significa el igual. Eso sí lo puedo poner. Ahí está. Este es el término incluido, lo que está acá adentro. Vamos a recuadrar esta condición porque es fundamental. Si no se cumple eso, no podemos hablar de composición de funciones. Bien. ¿Es un puntito de más? ¿O es? Bueno, no importa. Voy a hacer. Este es el término incluido, ¿no? O sea, no sé si lo habíamos visto alguna vez. Es el incluido. Esto se lee así, imagen de G incluido dentro del dominio de F. Este es el término incluido. A ver, vamos a poner una flechita.
escriba. Esto es incluido. Incluido. De incluir, que está metido adentro, ¿no? Eso significa. Pero vamos a hacerlo con 18. Incluido. Significa eso, ¿no? Incluido o igual, porque podría llegar a ser igual, incluido o igual. Vamos a ver atrás, vamos a poner incluido e igual, todo. Igual puede ser, porque podría ser que la imagen sea igual, la imagen de G sea igual al dominio F. Puede suceder eso, ¿eh? En algunos casos particulares sí, en otros no, pero bueno, podría suceder. Incluido o igual. Eso significa. Quizá me faltó poner el igual. Ahí está. Incluido o igual, o sea que esté metido adentro, o podría llegar a ser igual. Igual en el sentido que la imagen de G puede ser el dominio F. En casos particulares podría llegar a suceder. Bien. Otra cosa más. El ejercicio 4 que habíamos puesto en pantalla pedía también a otra cosa. ¿Cuál es la imagen de la composición? O sea, la imagen de esta h de x, que es obviamente la nueva función, y que lo vamos a poner acá, al costado, si puedo. H de x, esta nueva función, esta es h de x. Igual. Esta es la función h de x. Bueno, a ver si lo puedo mejor. Esa es la función h de x. Y me pedían de esa composición, de esa nueva función, cuál es su imagen. Y bueno, la imagen la tengo que ver acá en el codominio F. ¿Cuál es la imagen de esta función? La pregunta sería, ¿no? En este caso particular, de estos diagramas de Venn, ¿qué puntitos del codominio de F serían parte de la imagen de la composición? Esa sería la pregunta. Hola. ¿Estamos por ahí? Ahí, estaba muteado, perdón. Ah, sí. El codominio de... Claro, la pregunta es, ¿cuál es la imagen de la composición ahora? Se supone que la imagen va a caer dentro del codominio F, o sea, yo sé que tiene que haber puentes para que haya composición. Entonces, a través de los puentes yo puedo sacar los valores que caen en la imagen de la composición, de la nueva función de la h de x. Los puentes son estos, Sí. son dos puentes. Entonces, ¿cuál es la Ujú. imagen de la función h de x? ¿Cuáles son los dos puntos que son El uno y el 2. el 1 y el 2? Este y este. Perdón, no, el 2. ¿No es el 2 y el Este es 3? el Serían. 3. Sí, exacto. Muy bien. Son esos. Buenísimo. Ya está. Entonces, yo puedo decir, lo vamos a hacer en verde, claro. Verde con un circulito verde. Uy. Estos dos que están acá, esos dos puntitos, forman la imagen de la función h de x. O sea, eso sería la imagen de la función h de x. Voy a hacer con una flechita para no hacerme mamarracho. O sea, este conjunto, ese conjunto es la imagen de hx. Imagen de h.
Esa sería la imagen de H. Son esos dos puntitos de ahí. Esa es la introducción al tema, digamos, de lo que es la composición de funciones. Y eso es lo que hay que tener bien en cuenta ya para la próxima. Lo que vamos a hacer es procesar, trabajar sobre esos ejercicios que estaban ahí. Y que habíamos mostrado al principio. Vamos a empezar a componer funciones. Y para componer funciones vamos a tener que, sí o sí, obligadamente, aplicar esta condición necesaria y suficiente que me permite poder componer funciones. Y eso de condición necesaria y suficiente, tengo ganas también de subrayar. Necesaria porque la necesito y suficiente porque no preciso más que eso, que lo que está recuadrado al final de todo. Que es esto, ¿no? Que la imagen de G está incluido en el dominio de F. Incluido o igual, pero tiene que cumplirse esta condición de acá abajo. Porque si no se cumple esta condición de acá abajo, yo no voy a poder jamás hacer una composición de funciones. Lo que vamos a hacer la clase que viene es agarrar el ejercicio 4 y ponernos a trabajar sobre el ejercicio 4. Vamos a intentar hacer todo lo que podamos. Y bueno, sacar la imagen de, digamos, la imagen de G, el dominio de F, y después procesar el armado de la composición de F compuesta con G. Y una vez que sacamos F compuesta con G, vamos a hablar obviamente de la imagen de esa composición, o sea, la imagen de H, como lo vimos acá recién en esto simbólicamente. La imagen, obviamente, como cualquier función, si bien lo podemos graficar, pero podemos procesar la imagen de la función a través del dominio de la composición. Pero antes de cortar, como yo saqué la imagen de H, yo también podría preguntarme, si quiero, quién es el dominio de H. Como yo saqué la imagen de H a través de los puentes, yo a través de los puentes también puedo sacar quién es el dominio de H, porque H es una nueva función y tiene su dominio. El dominio de la función H tiene que estar acá adentro, como indica el puntero láser, en el dominio, dentro del dominio de G. Para vos, ¿quién sería el dominio de H? El dominio de H. El primer puente. ¿Ah? Siempre hay que fijarse todos los puentes posibles. Tanto para sacar la imagen de H como para sacar el dominio de H. El primero y el segundo, otra vez. Bien, perfecto, muy bien. Muy bien, es eso. Nada más. Simple, lisa y llanamente eso. Es esto. Lo vamos a englobar así. Solamente el primero y el segundo, claro. Vamos a poner más prolijo, perdón. Ahí está, buenísimo. Ya está. O sea, menos mal que me acordé de agregarlo. Una flechita. Ahí está. Con una flechita que indica que esto no es otra cosa que el dominio de la función, H. A ver si puedo marcarlo acá. Dominio de H. Listo. Buenísimo. Entonces, hay que ver, hay que observar, no hace falta anotarlo, que el dominio de H está incluido en el dominio de G, lógico, son elementos que están dentro de G, pero el dominio de H es más chiquito, porque no contiene a este punto aislado que está acá, contiene solamente 2 de los 3.
A ese dominio ese dominio de H sería como un dominio de G restringido, acortado. Claro, el dominio de G evidentemente son estos 3 puntos, pero yo cuando lo restrinjo me quedo con estos 2, que son justamente estos 2 puntos que forman el dominio de H y que están obviamente ligados a estos 2 puentes que tracé, porque este no tiene puente, porque va de acá a acá y acá no puede saltar al codominio F. Bueno, tanto en la imagen de H, el dominio de H lo ligo con los puentes, lo saco con los puentes. O sea, aquellos puntos los cuales haya puentes. Los que no corresponden al puente están fuera tanto de la imagen y del dominio de H. Bien. Perfecto. Entonces yo puedo decir que el dominio de H es el dominio de Fock. Es el dominio de Fock. El dominio de H es el dominio de Fock, es el dominio de G restringido, también se suele decir. Y en algún momento vamos a tener que, cuando hagamos las cuentas, restringir el dominio de G. Cuando restringamos el dominio de G, vamos a encontrar el dominio de H. Vamos a encontrar el dominio de H. ¿Qué más iba a agregar sobre el tema? Bien. Bueno, quizá no van a ser tan complicados los problemas como parecen en otras partes, pero muchas veces vamos a tener que hacer estas restricciones, como estamos observando acá en el ejemplo. Pero no creo que aparezcan en esta guía, por lo menos por lo que yo vi, y no la hacen tan complicada. Yo con esto creo que es suficiente, no voy a hablar, porque hay cuestiones más, digamos, un poquito más finas para ver qué pasa, bueno, cuando la imagen de G no está incluida en el dominio F. Por lo general esta condición se cumple cuando queramos hacer composición de funciones. Y si no se llega a cumplir, bueno, habrá que restringir lógicamente la imagen de G, como para saber con cuáles elementos me tengo que quedar con la imagen de G para que de alguna manera haya puentes y pueda hacer composición. Pero eso ya lo vamos a ver cuando aparezca, y no lo quiero dar ahora porque quiero que quede el concepto básico, elemental de lo que vimos hasta ahora, y creo que con esto ya se entiende. La clase que viene, para la clase que viene hay que repasar esto, por lo menos esta pizarra, con detalle. Si uno quiere ver el video, puede ver el video, importa. Por ahí es muy latoso escuchar 2 horas de video. Pero por lo menos repasar esta pizarra para saber lo que vamos a hacer con el ejercicio 4 que enfoqué al principio de la clase. Vamos a practicar composición de funciones. Vamos a hacer composición de funciones haciendo cumplir a rajatablas esta condición que está acá abajo, porque si esta condición no se cumple, no voy a poder hacer la composición de funciones. Tengo que hacerla cumplir. Para eso hay que repasar imagen y dominio. Igualmente, cuando saquemos dominio e imagen de funciones, la clase que viene, yo voy a aclarar y a repasar esto de la imagen y el dominio, porque viene bien el repaso a medida que vamos haciendo la composición. Pero sería bueno ya tener bien claro cómo sacar la imagen y el dominio de una función, no solamente gráficamente, sino analíticamente. Bueno, voy a guardar el dibujito, no creo que me haya olvidado más nada que aclarar, porque esto es todo lo que el contenido grueso de composición. Después los ejercicios son fáciles, que vamos a hacer la clase que viene. Son fáciles realmente. Guardé en PNG, en carpeta de Zoom, todo esto. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no haya... ¿Se entiende bien? No, nada. ¿Quedó bien claro? Es fácil. O sea, utilicé el diagrama de Venn porque me parece muy didáctico para entender qué es la composición. Después vamos a volcar toda esta abstracción en los ejercicios del ejercicio 4, y se va a entender mucho mejor porque con la práctica obviamente enfatiza todo lo que se da teóricamente. Bueno, perfecto.
lo que voy a hacer, y como siempre, primero tengo que borrar todos los dibujos, me parece. No hace falta, pero bueno, vamos a borrarlos todos. Así me puedo ir de pantalla tranquilamente. Y listo. La clase que viene, antes de irme, vuelvo a enfocar estos ejercicios del ejercicio 4. Estos son los que vamos a hacer. Les pongo de nuevo para que estaban viendo el video. Detiene el video y se copia todos estos ejercicios del ejercicio 4 y se los pone a hacer. Pero bueno, obviamente no es proponer ahora la tarea esta porque quiero hacer yo algunos y después seguir haciendo los demás. Pero bueno, la idea va a ser hacer F compuesta con G y G compuesta con F. Lo voy a aclarar la próxima clase. Hacer FOG lo podemos hacer porque lo expliqué recién, y otros me van a preguntar, pero GOF, ¿cómo se hace GOF? Bueno, lo voy a aclarar la clase que viene. GOF es lo mismo que hacer FOG. Hay que cambiar de roles. F pasa a ser G y G pasa a ser F. Y toda la explicación que yo di antes vale también para GOF. ¿Me explico? Sí. O sea, yo expliqué el tema, composición de funciones en general, FOG, pero todo lo que expliqué también vale para GOF. Lo único que hay que hacer es esto, reemplazar la F por G y reemplazar la G por F. Cambian de roles, pero la explicación es exactamente la misma. No me voy a mandar la misma explicación con GOF. Es al Pepe. O sea que cambian de roles, pero es lo mismo. En todo caso, para hacer GOF, la condición necesaria y suficiente para que exista GOF es que la imagen de F esté incluida en el dominio de G. Como cuando hice FOG, la imagen de G está incluida en el dominio de F, acá ahora es al revés. La imagen de F tiene que estar incluida en el dominio de G. Porque cambian de roles, pero es lo mismo, es la misma idea. No hace falta explicar de nuevo el tema con GOF. Cambiando de rol de las letras es lo mismo. Así que lo aclaro y vino al paso mostrar la práctica. Ok. Entonces ahora dejo de compartir pantalla. Y nos vemos en composiciones 2, que es hacer los ejercicios que aparecieron en pantalla, tanto FOG y GOF. Listo. Es sencillo, pero hay que repasar esta última clase que es fundamental. Y si saben dominio imagen, y si repasan dominio imagen, mucho mejor. Así que bueno, me despido, que pasen un feliz fin de semana. Hoy creo que es sábado, por lo menos en esta época, en este momento, digamos, del tiempo. Así que les deseo un feliz día y nos vemos en composiciones 2. Chau, chau.